Ha llegado a Zona Criminal. Hoy nos adentramos en el segundo programa dedicado al trabajo del criminólogo. El primero, lo recordará, lo enfocamos en el informe criminológico, documento que plasma la actividad de este profesional en cualquiera de sus desempeños. Y hoy comenzamos con uno de ellos. Estamos seguros que el servicio profesional que veremos aquí es uno de los más reivindicados por la criminología en general, tanto en cuanto, en primera instancia, resulta tan absoluto que sea de una manera u otra gran parte de las posibilidades en las que puede desarrollarse la criminología caben aquí, caben en él. No tenemos que dar más vueltas al concepto, puesto que está en el título. Estamos hablando de la consultoría criminológica. Con esta designación, como decimos, estamos englobando una gran parte de las posibilidades de nuestra ciencia. No se trata de una denominación específica, ni mucho menos, pero sí se puede aplicar una mínima taxonomía con el fin de estructurar el programa y que se comprenda mejor qué es lo que queremos exponer en el episodio de hoy. Tal vez el concepto de estudios criminológicos fuese un término más definitorio, y realmente lo es, pero la percepción de la noción de consultoría hace que a priori podamos identificarlo con un trabajo o un rendimiento más conocido por todos, ya que esta, la consultoría, es ejercida por casi todas las disciplinas. Todos podemos llegar a conocer consultores financieros, laborales, sociales, etc. Por lo que bajo esta denominación queremos realmente englobar la labor o labores que un profesional de la criminología en este ámbito lleva a cabo. ¿Dónde, cuándo y cómo serían las mejores referencias para poder, en aquellos interesados en ejercer como tal, situarse en el trabajo de consultoría? En muchas ocasiones, sobre todo cuando el estudiante de criminología está terminando de cursar la carrera, en alguna de sus clases le hablarán sobre la posibilidad de realizar estudios para instituciones, empresas, etc., pero poco más. Y este poco más se da porque en realidad, en contraposición a lo que se pueda pensar, la posibilidad de aplicar la criminología en este aspecto, lejos de ser reducida, es tremendamente amplia. Y aquí matizaremos y veremos esto, o al menos más de una posibilidad. Bienvenido a Zona Criminal. Como siempre solemos hacer, vamos a intentar delimitar lo que queremos concretar como consultoría criminológica por un parámetro clave y general como concepto criminal, y es la tipología delictiva frente a la no delictiva. La mayoría de los estudios criminológicos de consultoría se centran en este último ámbito, en el no delictivo. Cuidado, no significa que no se analicen delitos, sino que no se investigan para aportar información a su resolución. Me explico. Cuando llevamos a cabo un análisis pericial, pongamos por caso el aportar un perfil criminológico, lo estamos haciendo con el fin de proporcionar información sobre un delito o sobre acciones concretas. Entendemos en este caso el concepto dentro de una investigación judicial única, pero en el caso que nos ocupa, es posible que estudiemos delitos, pero como constructo analizado, no como objeto a resolver, como parte del todo. Esto es uno de los primeros límites contextuales que podríamos establecer. El segundo estaría vinculado con la temporalidad, aunque aquí el límite no se restringe sino que se estructura. El objeto de estudio suele estar emplazado en una temporalidad concreta, en el pasado o presente, aunque la mayoría de las veces sea para pronosticar acciones futuras. Pero esto no quita para que el estudio no sea en un tiempo concreto, transversal, sino longitudinal. Se trataría, en este caso, de analizar un objeto de estudio pasado, otro presente, correlacionar los datos
y poder realizar una previsión de ellos para el futuro. Estaría presente una longitudinalidad en término temporal, pero como constructos separados: estudio del pasado, estudio del presente, correlación e inferencia futurible. En este caso se estudiaría el aspecto temporal como parte separada de la composición del todo, incluyendo el futuro, que sería el objetivo, que no el objeto, del estudio criminológico. Si realizamos una pequeña visión panorámica de lo visto hasta ahora, podríamos observar, o mejor dicho, identificar ambos parámetros, la tipología no delictiva y la temporalidad de los mismos, como o con el contexto que solemos hacer, histórico o teórico, de los conceptos que desgranamos en los capítulos monográficos. Pero para afinar aún más el contexto de los trabajos de consultoría y estudio criminológico, faltaría, claro está, sus ámbitos de actuación. Como hemos mencionado dentro de las preguntas que íbamos a intentar resolver, ¿dónde aplicamos ese conocimiento? Pero, en estos casos, el dónde también suele responder al qué, o lo que es lo mismo, conociendo el ámbito de aplicación, somos conscientes del objetivo que persigue la consultoría. Efectivamente, el ámbito de actuación identifica de igual manera al objetivo perseguido, al menos de manera general, no ya tanto específico u operativo. Normalmente, aplicada en el ámbito institucional, ya sea público o privado, dependiendo del sector, por ejemplo social, de seguridad ciudadana, empresarial, podremos, como decimos, saber la finalidad grosso modo, la finalidad buscada. Y cuanto mayor sea la concreción sectorial, mayor el conocimiento sobre esta. Así, si el ámbito en el que se actuará es el público, podemos establecer que se trata del social, el de seguridad ciudadana, etc. Y descartamos, por ejemplo, la empresa privada. Pero si conocemos que se aplicará o se estudiará en el ámbito penitenciario, por poner otro ejemplo, pues obtenemos información más específica. Y claro está, dependiendo de los objetivos, que sería tras el aspecto contextual el otro estudiado, obtendríamos el último gran parámetro que siempre analizamos. Lo ha adivinado, nos referimos a la metodología. En este caso, la relación entre objeto de estudio y técnica de análisis es, como en toda investigación metodológica, totalmente dependientes. Aquí, las técnicas de análisis deberán adecuarse no solo al objeto de estudio, sino a la tipología de los datos, paramétricos, no paramétricos, etc. Por lo que la única conclusión generalista en cuanto al trabajo de consultoría en este sentido, sin meternos a explicar las técnicas de análisis, es que el criminólogo deberá contar y aplicar conocimientos metodológicos amplios, teniendo en cuenta la finalidad del mismo. Todo lo que acabamos de ver sería lo que coincidiría con el armazón del trabajo como criminólogo, aquellos aspectos macro más característicos de la consultoría criminológica, la parte no sé si más teórica, pero sí más conceptual. Vayamos ahora a la práctica. Veamos esos matices. Escudriñemos de manera real ese cuándo, dónde y cómo, y sus posibles, digamos, desviaciones de la parte general. La consultoría criminológica es sin duda una de las aplicaciones en todo su esplendor. Nos referimos de la criminología, obviamente, que más puede aportar a la sociedad en general y al ámbito público y privado dentro de ella. Efectivamente, y como hemos dicho, el estudio no para aportar información sobre un delito, sino en la mayoría de los casos para prevenirlos, es no sé si el máximo exponente, pero sí la parte más conocida de este desempeño que estamos viendo. Por ejemplo, un estudio de criminología ambiental, que se diera junto a urbanistas y arquitectos para construir o influir en el contexto con el ánimo de que las medidas implantadas reduzcan la delincuencia,
o mejor dicho, aumenten la seguridad, porque en este caso esta variable dentro del constructo también puede cambiar. No es lo mismo, como objeto, no como metodología, llevar a cabo un estudio enfocado a incidir en una zona con una alta delincuencia para intentar disminuirla, que aplicar unas medidas a un proyecto que se construirá, teniéndolas en cuenta, obviamente, en donde se haría más hincapié en resguardar y obtener seguridad desde el momento cero, respecto a la disminución de una delincuencia preexistente, que respondería al primero de los ejemplos. Aquí ya obtenemos una matización importante, sobre todo más que en cuanto al ámbito o metodología, en cuanto al propio análisis, y es la necesidad en muchas ocasiones de la multidisciplinariedad material. No hablamos de la propia de la criminología, sino de la práctica de campo, es decir, la relación primero e interrelación después con conocimientos totalmente diferentes del criminológico. Aquí, por ejemplo, estarían el conocimiento arquitectónico, urbanístico, incluso más específicos como el paisajístico, etc. Respecto a ello, sí conviene llevar a cabo una matización, y es que la multidisciplinariedad de conocimiento en el ámbito material o práctico, y en contraposición la aplicación de conocimientos criminológicos únicos, no refiere o no tiene por qué referirse al número de individuos intervinientes. Por ejemplo, lo más normal es que la construcción de un recinto de viviendas donde se quiera aplicar conocimiento de criminología, desde la prevención del delito a través del diseño ambiental, conocido por sus siglas en inglés como CPTED, se hará en consonancia con conocimientos arquitectónicos, etc. Pero, por poner otro ejemplo, en el marco de un estudio para el aumento de la seguridad en una localidad, para instaurar un modelo policial de proximidad, es menos común que los conocimientos se salgan del ámbito criminológico y de la seguridad, pero esto no significa que no intervengan varios sujetos con sapiencia más específica en ámbitos tanto criminológico como de seguridad. Otro buen ejemplo de un trabajo típico de consultoría forense es el estudio de los puntos negros de delincuencia. Estos suelen darse para analizar aquellas localizaciones geográficas en donde se puede ubicar un mayor índice de delincuencia con el fin de terminar con ella. Más que finalizar, sería dar una respuesta ya sea de disminución, de control, etc. Ya sabemos que la delincuencia cero, por ahora, es una quimera. Este es el mejor ejemplo que podíamos poner, debido a que es el típico que se expone en las facultades y que, lejos de ser sencillo, encierra una dificultad tremenda. Y explicamos y profundizamos ahora mismo sobre ello, ya que así se entiende perfectamente la gran no solo responsabilidad, sino complejidad de este trabajo de consultoría analítica. Lo primero que se debe realizar es un estudio descriptivo situacional de la localización que debe estudiarse. Normalmente se trata de una localidad, municipio, barrio, etc., es decir, una demarcación geográfica bastante concreta. Así, con el análisis frecuencial de delitos, se obtienen los datos que pueden incluso desglosarse por tipología delictiva, y obtener, en el momento que se analice, normalmente el presente, los llamados puntos negros. Hasta este momento, metodológicamente es sencillo, pero la realidad suele ser distinta, ya sabe. Los datos no están bien cuantificados, hay problemas para obtenerlos, etc. El día a día de cualquier trabajo. Pero bueno, sigamos con el análisis teórico. El segundo paso, una vez obtenida la fotografía actual, es observar si esos puntos negros son estables. Por lo que realizamos un análisis descriptivo longitudinal retrospectivo, viendo si los datos son continuos según pasa el tiempo. Aquí nos encontramos con los mismos problemas prácticos. De hecho, normalmente cuanto más retrocedamos, más probabilidad de que haya problemas con los datos. Pero vamos a obviar estas dificultades presentes en cualquier análisis. Si estos puntos negros son constantes, bien. Si no lo son, debemos estudiarlos e intentar no, estudiar. Quitemos los intentos. ¿Qué es lo que los hace variables? Si es que existe una correlación, que suele haberla, sobre la que podamos
primero identificar y luego incidir. Imaginemos por lo tanto que sea una u otra, que sea longitudinal y continuo o no, puede elegir. En el siguiente paso, de manera teórica, se realiza el análisis correlacional o correlacionales. Por ahora, entonces, lo que tenemos son unos datos descriptivos localizados geográficamente y estructurados en tipologías delictivas, es decir, los puntos negros con toda la información que los describe. Esto, claro está, en el mejor y más perfecto de los supuestos, pero vamos a suponerlo. Al fin y al cabo, tenemos una descripción analítica y una correlación entre tipología y puntos negros. Ahora toca, tras el análisis, proponer cuáles son las acciones a emprender para mejorar o disminuir esos puntos. Pero solo ya para empezar, hay una problemática. Y siempre se da, y pocas veces se explica, de hecho. Y es que debemos hacerlo, pero sin desplazarlos. Este problema estará presente en todos los análisis de esta índole. Cuando tenemos localizados en un estudio los puntos negros, es muy fácil, por ejemplo, con acciones policiales directas, disminuirlos. Como decimos, eso es fácil. Para ello no se necesita un criminólogo. Lo difícil es incidir en ellos, minimizándolos sin desplazarlos. De nada sirve actuar sobre un punto negro para que o bien éste se desplace o bien se divida en focos más pequeños. Y esto es lo realmente importante, y para lo que el análisis anterior ayudará. Además de que para la proposición de acciones para incidir en ellos y lograr el objetivo de disminuirlos, controlarlos, etc., el conocimiento de aspectos criminológicos y también en seguridad son tremendamente importantes. Este es el mejor ejemplo para que los nuevos criminólogos sepan a lo que se enfrentan. Hemos pasado de tener unos porcentajes en una ciudad, que son los puntos negros, que es básicamente lo que todos nos imaginamos cuando en la facultad nos hablan del análisis de estos, más o menos estructurar unos porcentajes, ponerlos en un mapa descargado y poco más, a realizar un trabajo de consultoría que implica un análisis descriptivo, un estudio correlacional y una investigación para dictaminar acciones de incidencia con una estructura y limitaciones difícilmente salvables sin aplicar conocimiento criminológico. Esta es la realidad. Y por supuesto, como bien sabe, todo ello recogido en el informe criminológico. Este es simplemente un ejemplo más de lo que el ejercicio de consultoría o estudio criminológico puede desarrollar. El desempeño de estos dos ejemplos representativos, y de la mayoría de los trabajos que aquí podrían encuadrarse, como ya se habrá dado cuenta, forman parte, como clase, de la criminología académica o teórica, normalmente con carácter prospectivo o preventivo, que al fin y al cabo serían en cuanto a finalidad criminológica sinónimos, y en la mayoría de los casos, con un claro enfoque de análisis estadístico, como telón y base del mismo. Por lo tanto, la finalidad y objeto de estudio de los análisis de consultoría criminológica pueden darse prácticamente de manera ilimitada. Puede referirse, como hemos visto, a un estudio de criminología ambiental, de puntos negros, puede centrarse en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la política criminal, puede darse a nivel público, por ejemplo, además de los vistos con estudios de victimización, pero también privado. Las empresas cada vez son más conscientes de que la prevención es una inversión y no una pérdida. Lo que queremos decir es que, indudablemente, el campo de acción de una consultoría criminológica es tremendamente amplio y aplica una metodología muy afianzada, como es el análisis estadístico, como concepto holístico. Pero eso sí, todo criminólogo que a ello quiera dedicarse debe tener en cuenta los puntos fuertes que deberá presentar. Vamos a obviar, claro está, la formación como criminólogo de manera general, y vamos a centrarnos en aquellos aspectos que aumentarán la eficiencia y eficacia en el trabajo de análisis y consultoría criminológica. Lo primero con lo que debemos contar es una base metodológica amplia y enfocada al análisis de datos.
de pequeñas y grandes cantidades de estos. Básicamente un conocimiento estadístico amplio, tanto teórico como práctico, y cuando hacemos referencia a esto último, hacemos hincapié en el manejo de programas especializados. Para ello, un buen comienzo, sin duda, son los fundamentos adquiridos en las diferentes asignaturas dedicadas al análisis. A partir de aquí, el aumento de los conocimientos metodológicos, sobre todo enfocados a los diferentes objetos de investigación, son importantes. De manera más práctica, lo que queremos decir es que efectivamente la consultoría puede enfocarse en el estudio de conductas, por lo que una especialización en este campo sería lo óptimo, por ejemplo, o también puede darse, como hemos visto, en aspectos ambientales, por lo que, como mencionábamos, un conocimiento de la prevención en este campo es obligatorio, o en política criminal cuando a ello se destine, y así, con la concreción de cada objeto de estudio. Obviamente, el criminólogo tiene amplios conocimientos en muchos campos. En otros podrá adquirirlos, contar con personal en ellos cualificados, etc. Aquí, en la exposición de las especialidades, la implementación y concreción de las mismas dependerá del propio estudio y de cómo se lleve a la práctica, no metodológicamente, sino materialmente. Presupuesto con el que se cuenta, tiempo para realizarlo, recursos humanos, etc. Llegados aquí, se podría plantear, para ir cerrando el tema de la concreción formativa, que la metodología aplicada, las técnicas y la tipología de análisis serán siempre las mismas. Es decir, si por ejemplo se desea realizar una investigación experimental para estudiar ciertos factores criminógenos exógenos, la puesta en marcha del experimento se realizará en base a las ya consolidadas y validadas, control de las variables dependiente-independientes, de las muestras, tanto de control como experimental, la aleatoriedad de las mismas, etc. Las técnicas analíticas, por su parte, serán elegidas en consideración con el objetivo y finalidad, pero entre las validadas. Por otro lado, los trabajos podrán tener un carácter exploratorio, analítico, prospectivo, de medidas repetidas, etc. Lo que queremos decir es que el marco metodológico de análisis de los datos será siempre el mismo, para cualquier estudio estadístico. Entonces, si, por poner un ejemplo, las pruebas de significancia se utilizan en análisis sociológicos, psicológicos y criminológicos, e incluso económicos de igual manera, ¿por qué debería, como hemos dicho, incidir en una formación en ciencias conductuales, en conductas desviadas, en delitos económicos, lo que sea, si no existe diferencia en la aplicación de las pruebas de significancia, correlación, inferencia, etc.? Pero por supuesto que se da. No en cuanto a la técnica de análisis válida y validada, pero sí en cuanto al resto del estudio. Para que se nos entienda, vamos a ilustrarlo. Una técnica de obtención de información individual es la lectura. Todo el mundo que quiere obtener información de un libro aplica la misma técnica, lo lee. Esto sería la sistemática empleada, pero es obvio que se necesitan diferentes conocimientos si estamos leyendo un tratado histórico o un libro de texto sobre genética. Ambos se leerán, pero si se quieren comprender, la base es diferente. Por lo tanto, lo primero que se nos viene a la cabeza con este razonamiento es pensar, como es obvio, que esa base es necesaria para saber comprender los resultados, y efectivamente así es, pero no solo eso, sino que existe una parte más importante que incluso influye en el propio informe criminológico. Como hemos dicho a lo largo del programa, normalmente la consultoría o estudios criminológicos tienen un carácter prospectivo, para aplicar en un futuro y que influya realmente en él, en comparación positiva con los datos del análisis. Y claro está, para incidir en ellos se necesitan aplicar medidas, proyectos, acciones que se hayan propuesto. Y para proponer con lógica objetiva desde un punto de vista profesional, válido y con una capacidad real de influir en los procesos futuribles, tal y como se contempla en el análisis, lo que se requiere, indiscutiblemente, es una gran capacidad de comprender la relación que existe entre los datos, el objeto de estudio y las conclusiones propuestas para aplicar. Para ello es fundamental el conocimiento específico de lo estudiado.
Y a la pregunta de cómo influye esto en el informe pericial, el Manual Práctico de Criminología Aplicada, obra ya mencionada y recomendada y que volvemos a aconsejar como lectura imprescindible, lo explica de manera exhaustiva y clara cuando diferencia entre informe y dictamen, al otorgar a este último un carácter prospectivo a la hora de aportar ya sean opiniones, acciones a emprender, etc. En el caso de los análisis en consultoría criminológica, estas serían acciones de influencia futuras para poder incidir en el objeto de estudio y obtener los valores y resultados que constaban en el estudio, es decir, los esperados. Para concluir con el episodio de hoy, esperamos que este segundo programa, dedicado en exclusiva a un posible desempeño profesional de los criminólogos, haya despertado la curiosidad, sobre todo, en los estudiantes más dubitativos, o que no tengan claro qué camino escoger una vez finalicen, y les ayude a investigar y profundizar sobre esta posibilidad. Muchas veces damos por hecho que carreras como economía, politología, psicología, y por supuesto tal vez la más reconocible en este ámbito, la sociología, llevan a cabo estudios e investigaciones de análisis estadístico, sobre todo, o principalmente, claro está, para obtener información de sus respectivos campos. Y nosotros no podemos olvidarnos del nuestro, porque este desempeño es tremendamente importante, vital diría yo, dentro de la criminología. El poder aportar estudios con una metodología y técnicas de análisis objetivas que otorguen información suficiente para poder tomar decisiones en base a la mejora, el control y/o la disminución de la criminalidad, como objetivo totalmente general, es una herramienta de vital importancia para cualquier sociedad, institución o empresa. En este segundo capítulo de la sección Trabajo de criminólogo, nos hemos centrado en el análisis de datos prospectivos, por ser, dentro de la consultoría, el objetivo más reconocible. La aplicación de una metodología sobre todo probabilística para conocer el objeto de estudio desde un punto de vista cuantitativo, o al menos lo más cuantitativo posible, es un desempeño tremendamente importante dentro de la criminología, que muchas veces, por desconocimiento, no se tiene en cuenta y por tanto no se utiliza. Por ello, aquí no hemos entrado al desglose de cómo hacerlo, sino a la importancia de llevarlo a cabo, porque ese es el objetivo de esta sección dentro del podcast. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que les haya gustado y, sobre todo, como decimos, les haya sido de provecho y aumentado las ganas de investigar más sobre la consultoría y los estudios criminológicos. Por supuesto, les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema y algunas obras más para los interesados. Si lo desean, pueden seguirnos en el Instagram del programa Zona Criminal, así como en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos este podcast. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.